Buenos días, soy Juan Carlos Torres Salas, soy médico neumólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Vamos en esta oportunidad a hablar del manejo del asma en el niño. En el niño el asma puede tratarse según el grupo etario, ¿no? Si es que es mayor a 5 años o si tiene menos de 5 años, ya que la evidencia disponible en cada grupo etario es un poco controversial para el primero y para el mayor de 5 años y hay muchas más alternativas de manejo. En esta clase vamos a responder a estos interrogantes. Uno, ¿qué obstáculos se presentan después de la crisis de asma? ¿Ok? ¿Qué factores son importantes en la entrega de medicación para el asma en niños? ¿Cuál es la prevalencia del asma en el Perú? ¿Cuál es el impacto del asma en Latinoamérica y el grado de control según metas del GINA? ¿Y qué nuevas estrategias existen para niños con asma menores y mayores de 5 años? ¿No? Sabemos que luego de una crisis de asma, muchos niños llegan a la emergencia y se van, ¿no? Allí donde debería comenzar ya el tratamiento preventivo o controlador de la enfermedad. En este gráfico se observa que la mayoría, por lo menos el 50% de las crisis pueden ser evitadas solamente con educación a los padres. Entonces, si nosotros luego de la crisis mandamos al paciente a consultorio y entregamos lo necesario para que pueda tratarse y manejarse educando a los padres, eso va a disminuir la posibilidad de que regrese hasta un 50% de los casos. ¿Okay? En ese estudio que se hizo Rodríguez y Martínez hace algunos años, evidenciaron cuáles eran las diferencias entre niños que venían de manera recurrente a la emergencia con respecto a las que no ven, a los pacientes que no venían de forma recurrente, ¿no? Sabemos que hay muchos mitos y creencias respecto al asma y el tratamiento del asma, como por ejemplo que los inhaladores pueden provocar dependencia o provocar adicción, que afectan o dañan el corazón, ¿no? Que no es bueno usar un inhalador por mucho tiempo, que todos son mitos y que no están y están muy lejos de la realidad. Cuando se compararon algunas cosas que diferenciaban a aquellas familias que iban de manera recurrente a la emergencia por asma, se veía de que aquellos que iban de forma recurrente a la emergencia pensaban en una mayor proporción de que una vez que la tos haya parado, también debería pararse con cualquier tipo de medicación para asma, ¿no? Y también que todas las medicaciones deberían ser administradas solamente cuando los niños tengan síntomas, ¿no? Estas dos cosas se veían más en niños que acudían de forma recurrente a la emergencia y no tanto en los que no venían. Hay que saber que el asma es una enfermedad que no se cura, ¿no? Entonces, el tiempo y la edad del niño es lo que hace que vaya espaciándose y finalmente se vaya durmiendo, digámoslo así, la enfermedad. Sin embargo, en la edad pediátrica es muy sintomática y el tratamiento debe ampliarse inclusive sin síntomas, ¿no? Porque es un tratamiento preventivo y controlador de síntomas. En este otro gráfico se observa cómo nosotros podríamos hacer para que nuestros pacientes sean 100% adherentes a nuestras indicaciones. Si gastamos una cantidad mayor en la consulta solamente para educar a los padres, vamos a ver que vamos a garantizar una mayor compliance, una mayor adherencia al tratamiento. Si la tercera parte del tiempo que dura la consulta le empleamos para hacer educación a los padres, vamos a tener un 100% de adherencia, según este tipo de estudio donde evalúan pacientes que acudían al consultorio por asma. ¿Ok? Entonces, en el niño es muy importante saber un poco de aerosolterapia, ¿no? La aerosolterapia es la entrega de medicamentos aerosolizados hacia la vía aérea, ¿ok? En, en ese sentido, hay que tener en cuenta que cualquier aerosol, ¿no? Cualquier medicamento que se entregue por aerosol, tiene que tener una cantidad, un diámetro aerodinámico medio, que es más o menos el diámetro o el tamaño de las partículas, ¿ok? Que tienen que llegar hacia la vía periférica. Y el tamaño está entre 1 y 5 micras, ¿no? Todas aquellas por encima de 5 micras van a quedarse atrapadas en la vía aérea superior. Aquellas partículas que están por debajo de 1 micra van a difundir y van a entrar y salir de la vía aérea hacia el exterior, ¿ok? Pero aquellas que se encuentran entre 1 y 5 micras, de 1 a 4 micras, son las que van a tener efecto, ¿ok? Y entonces nuestro objetivo
es, si vamos a dar medicación aerosolizada, es hacer que esa medicación tenga la mayor cantidad de partículas entre 1 y 5 micras. ¿Qué factores también hay que tener en consideración respecto al tamaño de las partículas? Se llaman partículas finas cuando la cantidad o el tamaño de las partículas se encuentra entre 1 y 5 micras. Si hablamos, por ejemplo, de budesonida, como está acá, vamos a tener en cuenta que budesonida tiene una gran cantidad de partículas finas, pero que, digamos, por más partículas finas que le demos de budesonida, no vamos a llevar muy alto el nivel del BEF1. ¿Okay? Por ejemplo, si lo comparamos con fluticasona. Acá está fluticasona, y si fluticasona requiere menos cantidad de partículas finas para aumentar el BEF1, que es un parámetro en la espirometría que nos refleja cuánto el niño sopla por unidad de segundo. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cada aerosol, también se encuentran algunas características propias de ellos, ¿no? Con budesonida vamos a requerir más dosis para poder elevar el BEF1 que con respecto que si lo comparamos con fluticasona, que requeremos menos dosis para elevar la función pulmonar. Este es un gráfico muy interesante porque se observa, por ejemplo, cómo uno administra el medicamento usando una adecuada técnica. Si, por ejemplo, vamos a usar un aerosol en MDI y no está ajustado a la boca, vamos a ver que todo se le va a pegar se va a quedar atrapado en la cavidad orofaringea y muy poco medicamento va a llegar a vía pulmonar, o sea, a vía aérea. Si es que lo nebulizamos y no ajustamos bien la mascarilla, va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si es que el niño está llorando? Si el niño está llorando, ya sea usando un MDI o nebulizándolo, la mayor cantidad del medicamento va a depositarte en cavidad orofaringea o en el estómago, pero muy poquito medicamento va a llegar al pulmón. Si el niño está usando un MDI y está calmado, ¿ok? Y está bien ajustado, entonces vamos a tener una mayor cantidad de depósito de medicamento a nivel pulmonar, a nivel de vía aérea, que es donde justamente queremos llegar con el medicamento, ya sea un MDI o sea medicamentos nebulizados. Hay que tener en cuenta también que la cantidad del medicamento que llega a vía aérea va a depender de la edad de los niños. Por ejemplo, si vamos a entregar un corticoide inhalado, hay que tener en consideración que el 3% o menos del corticoide inhalado va a llegar a vía aérea en infantes. Va a llegar hasta 5% en preescolares y puede ser de 10 al 60% en niños grandes o adultos. Entonces, eso hay que considerarlo bastante porque muchos pediatras y médicos piensan de que debemos usar medicamentos con una cantidad menor o concentración menor para niños pequeñitos y aumentar la cantidad respecto al niño vaya creciendo en edad, ¿no? Así hemos visto, por ejemplo, pacientes que están usando 50 microgramos de fluticasona cuando realmente requieren mucha más cantidad del medicamento solo porque son pequeños. Los infantes tienen una mala técnica, o sea, no inhalan de forma adecuada por la edad, entonces ellos requieren de repente más medicamento que si lo comparamos con los preescolares o con los adultos. Hay que considerar siempre que hay que educar a los padres con una correcta técnica de inhalación. Eso va a depender de la edad, evaluar la respuesta al tratamiento en cada consulta y aceptar lo que los papás quieran, ¿no? Porque justamente son ellos los que van a dar la medicación a sus hijos. Sin embargo, nosotros debemos de ofrecerle el mejor dispositivo dependiendo de la edad. El niño pequeño tiene un flujo inspiratorio de menos de 30 litros, entonces no va a poder inhalar de forma adecuada en comparación con un niño grande, ¿no? En niños pequeñitos nosotros preferimos usar un inhalador con aerocámara y en niños grandes podemos usar también un inhalador con aerocámara, pero también podemos usar un dispositivo de polvo seco, ¿no? Y esto porque el niño va a colaborar y tiene una mayor fuerza inspiratoria para poder hacer que el medicamento llegue a la vía aérea periférica. ¿Ok? Este es un estudio que hicieron los argentinos, ¿no? El doctor Kaufman, para poder ver la utilidad o la ventaja que hay entre usar aerocámaras valvuladas con respecto a aerocámaras no valvuladas. En el mercado peruano se venden aerocámaras de plástico, ¿no? Que no tienen un volumen adecuado y no son valvuladas, entonces el medicamento puede perderse hasta un 90%. Entonces, si ya sabemos que un pequeñito tiene un depósito pulmonar bastante reducido, usar una recámara inadecuada va a hacer que ese depósito sea mucho menos aún. Y eso va a ir
en una disminución de la mejoría usando inclusive un buen medicamento. En este estudio se vio que la mayoría de niños mejoraban la función pulmonar usando las cámaras valvuladas comparándolos con las cámaras no valvuladas, ¿no? En el Perú existe la marca Vortex y también la marca Respichamber, ¿no? Que son aerocámaras con un volumen adecuado, son valvuladas y tienen paredes antiestáticas, ¿no? Recordemos que el medicamento tiene afinidad, ¿no? Y pueden generar cargas eléctricas sobre el plástico, ¿no? Entonces, si es que usamos la cámara de plástico, el medicamento va a quedarse pegado a la pared de la aerocámara y no va a quedar suspendido. Es necesario usar aerocámaras que no tengan esas propiedades antiestáticas, ¿no? Como las de aluminio que tiene Vortex y otras de otro material como las que tiene Respichamber o Aerochamber. Entonces, para los niños pequeñitos, ¿no? Que tienen menor capacidad de flujo inspiratorio, usemos cámaras valvuladas y con paredes antiestáticas con un volumen adecuado, como las que se encuentran acá, y tratemos de evitar, ¿no? En niños grandes usar este tipo de aerocámaras que están abajo en la mano derecha. En niños grandes también podemos usar las cámaras de polvo seco, pero no usemos las de plástico, por favor. Entonces, ¿qué debemos saber acerca del manejo del asma en niños? Ahora sí, vamos a centrarnos más en el tema. Debemos saber que Lima es una de las ciudades con mayor prevalencia de asma en el mundo. En el estudio AIRLA, Perú, el estudio Perón Isaac, Perú tuvo un 27% de niños con síntomas de asma, que fue una de las ciudades con más prevalencia de síntomas de asma en las Américas. ¿Okay? Esto se hizo un estudio posterior, que fue el estudio AIRLA, que intentó ver el impacto que tiene el asma en Latinoamérica, ¿no? Ahí participaron varios países, incluido Perú. Se vio que Perú tenía niveles de asma intermitente, persistente, leve y moderada mayores que el resto de países, pero tenía muy pocos niños con asma severa. Eso podría ser un poco bueno porque no hay tanto niño que requiera tanta medicación en nuestro medio, pero sí hay un montón de niños, bastantes niños que requieren manejo controlador para asma leve, intermitente, persistente, leve y moderada. Hay que tener en cuenta que en ese estudio se logró ver de que solamente el 2.4% de niños lograban alcanzar el control del GINA en esos estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de niños tenían síntomas diurnos, síntomas nocturnos, interrumpían el sueño y tenían exacerbaciones. Y solamente un pequeño porcentaje que lograba ser catalogado como controlado, 2.6%. Y eso se logró objetivar y eso se puede ver y se puede explicar porque la mayoría de médicos en la consulta que vemos niños con asma solamente indican salbutamol, independiente del grado de severidad del asma. La mayoría de médicos solo indicamos salbutamol, muy pocos indican corticoides inhalados y menos aún indican tratamiento combinado cuando el niño lo necesita. En este estudio AIRLA se logró repetir el año 2011, ahí no se incluyó Perú, pero se vio también que la mayoría de pacientes persistían siendo no controlados, ¿no? Un 92% en todas las Américas era catalogado como no controlado según las metas GINA. Entonces, ¿por qué es importante investigar en asma pediátrica? Hay que tener en cuenta que el asma en el niño trae consecuencias a posteriori. Esta es la histología de un pulmón normal y aquí se observa las consecuencias histopatológicas, ¿no? Del asma en el niño no controlado. Hay una hiperplasia de vasos sanguíneos, hay una hiperplasia de glándulas mucosas, ¿no? Hay un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Con fibrosis epitelial. Todo esto de lo que era un pulmón normal en un niño que no tiene asma pasa a hacer lo que es remodelación pulmonar en el niño con asma no controlada. La remodelación o el remodelamiento pulmonar no tiene tratamiento, es irreversible. La idea es que el tratamiento para el asma en el niño, ¿no? Evite justamente esos cambios estructurales que suceden a nivel bronquial. Si es que
ya existe remodelamiento pulmonar, entonces se pierde función pulmonar y hay mayor riesgo de POC, ¿no? En la adultez con limitación a la actividad física. Para también tener en consideración, ¿no? El remodelamiento debería ser uno de los targets, ¿no? En el manejo del asma, ya para poder, digamos, eh, ofrecer un mejor tratamiento. Hay que tener en cuenta que antes se veía el asma como fenotipos, ¿no? Que podríamos manejarlo según fenotipos, según cómo se comportaba de forma epidemiológica. Sin embargo, ahora que hay que tener en cuenta también otro concepto que son endotipos, ¿no? Porque hay varios patrones inflamatorios en un niño asmático. El patrón inflamatorio de tipo eosinofílico, el patrón inflamatorio de tipo neutrofílico, y el tratamiento también va a depender del tipo de endotipo que existe en el niño con asma, ¿no? Esto es lo que nos muestra el GINA en niño menor a 5 años, ¿no? Son cuatro pasos, cuatro niveles, donde uno debe comenzar con medicación en el primer paso de rescate, ¿no? Y si es que los síntomas persisten, uno podría usar corticoides inhalados a dosis bajas o antileucotrienos. Una opción también es el tratamiento intermitente con corticoides inhalados en aquellos pacientes que tienen sibilancias inducidas por virus, que solamente presentan broncoespasmo o síntomas de asma asociados a infecciones virales. Si es que el paciente no mejora con el tratamiento o pasa a un nivel mayor, donde uno puede duplicar la cantidad de corticoide inhalado o puede agregar al corticoide inhalado ya establecido antilocotrienos. Y mientras el niño comienza a tener más síntomas o no mejorar con tratamiento, se pueden agregando más tratamientos en el menor a 5 años. En el niño mayor a 5 años, el asma tiene mayores herramientas para ser tratada, ¿no? Siempre en el primer paso la terapia de rescate con salbutamol, ¿no? En el segundo paso, iniciar con corticoides inhalados a dosis bajas o con antileucotrienos. En el tercer paso, si es que no mejora con el segundo paso, con medicación del segundo paso, está el agregar un LABA, ¿no? O también agregarle montelukast o duplicar la cantidad de corticoide inhalado. ¿Qué es lo que ha respondido o qué es lo que ha demostrado ser mejor? Es agregarle un LABA. La combinación de un corticoide inhalado con un broncodilatador de prolongada ha demostrado ser mejor en el manejo del asma persistente y leve moderada que no mejora con corticoides inhalados a dosis bajas, que en comparación con duplicar la cantidad de corticoide inhalado o agregar antileucotrienos, ¿no? Dice que el paciente aún no mejora, ya pueden aumentarse la cantidad de corticoides inhalados o hacer otro tipo de tratamiento, como se ven según las nuevas evidencias. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en un niño menor a 5 años? ¿Cómo debería ser manejado el asma en un niño menor a 5 años? ¿No? Si antes el tratamiento iba a depender de los fenotipos, de qué fenotipo se encontraba el paciente pequeño y dependiendo del fenotipo uno daba tratamiento, ¿no? Sin embargo, el tratamiento basado en fenotipos no ha sido útil, no ha demostrado ser útil en la práctica clínica, ya que cada fenotipo es distinto, cada fenotipo engloba una fisiopatología diferente o una idea del origen de las sibilancias en este grupo de pacientes diferente. Los europeos, ¿no? Ellos sugieren con un tratamiento basado en síntomas, ¿no? Como por ejemplo aquellos que se llaman sibilantes inducidos por virus, ¿no? O sibilantes episódicos virales, ¿okay? O aquellos sibilantes multigatillados. En el primer caso son aquellos que solo tienen broncoespasmo cuando se resfrían, y en el segundo grupo son aquellos en los cuales, a pesar de tener resfríos, además de los resfríos, pueden también desencadenar broncoespasmo con otros desencadenantes, ¿no? Como por ejemplo el humo del tabaco, el ejercicio, algunos olores, etcétera. Esta clasificación sí es útil en práctica clínica, se puede hacer estudio de intervención con ellos, ¿ok? Y reduce la cantidad de corticoides inhalados en aquellos pacientes que tienen sibilancias intermitentes. Entonces, hay que tener en consideración que al usar este tipo de visión de tratamiento, el seguimiento del paciente es importante, ya que muchos niños que inicialmente son catalogados como episódicos virales o multigatillados
pueden en un año variar o virar esa condición a la otra. En este estudio se evaluó del acta pediátrica 132 niños de 2 a 6 años con asma, diagnóstico de asma, que están tratados con corticoides inhalados, ¿no? Fueron seguidos por 2 años, ¿ok? ¿Y qué se vio? Se vio que en el primer año aquellos niños que habían sido catalogados como sibilantes episódicos virales, el año siguiente la mitad de cada grupo viró al otro, a la otra condición, ¿no? Si inicialmente fueron catalogados como episódicos virales, el siguiente año la mitad de ellos fueron catalogados como multigatillados y viceversa. Aquellos que habían sido catalogados como multigatillados al año siguiente, la mitad de ellos fueron catalogados como episódicos virales. Entonces, para poder evitar, ¿no? Porque es una enfermedad dinámica que puede dormirse y despertarse dependiendo de cada niño, ¿ok? El seguimiento en estos casos es muy importante para poder tratar ya sea un niño con sibilantes episódicos virales o multicatillados, y ofrecer el mejor tratamiento para estos casos, ¿no? Hay que ver en este gráfico qué es lo que nos sugiere este journal respecto a aquellos pacientes que tienen menos de 5 años con enfermedad sibilante recurrente. Por ejemplo, si tiene una enfermedad intermitente, ¿no? Y si tiene un índice predictivo de asma negativo, una opción es darle citromicina de manera precoz durante el curso de una infección respiratoria baja. Eso se ha basado en un estudio que vamos a presentar después, en donde el empleo de citromicina mejoró o redujo la posibilidad de que el paciente desarrolle broncoespasmo moderado que requiera corticoides o hospitalizarse. En cambio, si el paciente tiene un API positivo, ¿no? Un índice predictivo de asma positiva, uno puede usar tratamiento con corticoides inhalados intermitentes, ya que la enfermedad es intermitente, ¿no? Aquí la cantidad de corticoides inhalados es alta, ¿no? Se usa del primer día que tienen síntomas de resfrío hasta el último día. Y esto ha demostrado reducir la cantidad de corticoides inhalados que usarlo todos los días en dosis bajas, que es lo que se recomienda para aquellos que tienen síntomas persistentes, ¿no? Aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes, o sea, no solamente asociados a virus, hay que darle corticoides inhalados a dosis bajas todos los días. Y dependiendo del tipo de patrón o de sensibilización y también de la severidad de la enfermedad, se pueden agregar antileucotrienos o algunos otros agentes terapéuticos para controlar los síntomas. Este es el estudio que, digamos, refrendó el empleo de acitromicina en aquellos pacientes con sibilantes intermitentes y que tienen un API negativo. Se llama un estudio de April, ¿no? Él había incluido 600 niños de 12 meses hasta 5 o 6 años, ¿okay? El 50% de ellos tenía un índice predictivo de asma positivo. Estos niños tenían como antecedente de haber tenido un episodio de SOP severo, ¿no? Esto que había requerido hospitalizarse, ¿ok? Y que los papás habían sido entrenados, ¿no? Para darle acitromicina por 5 días, según la precisión de ellos, ¿no? Cuando veían que la tos comenzaba a empeorar. Entonces se siguieron por 71 semanas hasta que tengan 3 episodios de obstrucción o de infecciones respiratorias no severas, y se vio que aquellos pacientes que habían recibido acitromicina en comparación con el placebo tenían una reducción de la cantidad de SOP severo en un 36%, que eso fue un efecto similar a cuando se usaba corticoides inhalados intermitentes. Entonces estos pacientes no se diferenciaban entre API positivo o API negativo y no provocó resistencia a citromicina. Entonces, darle citromicina por 5 días para este estudio demostró que podía reducir la cantidad de SOP moderado o severo en aquellos pacientes que lo recibían por 5 días. Pero en el niño mayor a 5 años ya hay más arsenal terapéutico, ¿no? En este journal de hace 2 años se ve justamente qué es lo que tenemos para el paso del 1 al 5, ¿ok? Agregando inmunoterapia específica, tiotropium, biológicos, termoplastía, etcétera. O también puede ser aquella estrategia MART, ¿no? Donde se usa corticoide inhalado con un broncodilatador prolongada, tanto como de mantenimiento como de rescate. Eso es lo que vamos a desglosar en lo que resta de la presentación, ¿no? Hay que considerar que para el primer paso, hasta el paso número 3, aparte del corticoide inhalado, que ya se sabe que es la terapia angular, ¿no?
el darle inmunoterapia específica podría reducir la cantidad de corticoides inhalados en el paso número 1 al paso número 3. No se recomienda usar inmunoterapia específica para el paso número 4 o 5 por el riesgo que existe de anafilaxia. En los pasos 3 al paso 5, el usar corticoide inhalado con un broncohidratación prolongada como formoterol, ¿no? Que se puede usar tanto como medicamento de rescate y también de mantenimiento, ha demostrado ser útil porque garantiza una mejor evidencia. Usar un solo aerosol para las dos causas. Para el paso número 4 o 5, que estamos hablando de niños con asma severa, el agregar aquellos antimuscarínicos de acción prolongada como tiotropio ha demostrado reducir la cantidad de corticoides inhalados también. En el paso número 5, agentes biológicos, corticoides inhalados, procedimientos invasivos o bacitromicina están siendo utilizados para controlar esos síntomas. Como hemos mencionado al inicio, el Perú no tiene muchos pacientes con asma en el paso número 5, pero sí del 1 al 4 está nuestra mayoría. En el paso número 5 se encuentran los biológicos también. Como ya sabemos, omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra inmunoglobulina E, ¿ok? Hay otros nuevos, como por ejemplo el mepolizumab, ¿no? Que es un anticuerpo antileuquina 5, y el anticuerpo antilinfoproteína tímica estromal son otras dos alternativas nuevas que están ya en estudios de investigación en últimas fases, ¿no? Que van a demostrar que se puede evitar justamente esa reacción antígeno-anticuerpo con la posterior liberación de mediadores inflamatorios que desarrollen la enfermedad inflamatoria que se ve en asma, ¿no? Estos se están viendo en adultos, muy pronto se verán en niños. Vamos a ver que mepolizumab ya se usó en niños con buenos resultados en un estudio pediátrico de 2 casos. Hay que considerar en el manejo que existen ahora corticoides inhalados de partículas ultra finas, ¿no? Hemos mencionado en un inicio también que el diámetro de la partícula es muy importante para garantizar un adecuado depósito pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe beclometasona de partículas ultra finas y también beclo de partículas finas. Cuando se compararon una con la otra, se vieron que las partículas ultra finas tenían una menor tasa de hospitalizaciones, una menor tasa de exacerbaciones, una menor tasa de síntomas severos, ¿no? Que mejoraban la estabilidad del tratamiento, que había un mejor control total de los síntomas en aquellos casos que usaban partículas ultra finas en comparación con las partículas finas, ¿no? Esto en Perú todavía no existe o no ha llegado partículas ultra finas de forma aislada, están en combinación con lavas, pero imaginamos que en los próximos años ya vamos a tener estos tratamientos para poder garantizar un mejor tratamiento en niños, ¿no? La adherencia al tratamiento también es muy importante. No es mucho mejor darle un medicamento una vez por día que 2 veces por día para los papás, ¿no? Fluticasona y bilanterol, fluticasona como furoato y bilanterol, son 2 medicamentos que pueden ser usados de manera combinada una vez por día en aquellos niños que tienen asma persistente. Por ejemplo, este estudio de fase 3 multicéntrico que se hizo en varios países de Latinoamérica y en el mundo, que incluyó cerca de 1000 niños mayores de 12 años con asma persistente moderada o severa, comparaba la eficacia y la seguridad de usar una vez por día furoato de fluticasona con bilanterol, ¿no? Que es un LAVA de 100/25, con furoato de fluticasona solamente, que también se emplea una vez por día, ¿no? A distintas dosis en un periodo de 12 semanas. ¿Y qué se vio? Se quería ver cómo cambiaba la función pulmonar, ¿no? A la semana 12, y se veían muchos efectos adversos. Y como un fin secundario, como un objetivo secundario, cómo cambiaba la función pulmonar, se veía mayor necesidad de usar beta 2, los días libres de enfermedad y la versión del PEF, ¿no? Del pico flujo expiratorio a la semana número 12. Se vio pues justamente que las combinaciones de bilanterol, las dos que habían sido utilizadas en este estudio, eran mucho mejor que usar solamente fluticasona de furoato como furoato una vez por día, tanto para cada uno de los objetivos que se tenía en este estudio. Hemos sabido que FDA solamente ha provocado o ha aprobado salmeterol fluticasona para mayores de 5 años o mayores de 4 años. En grupos menores no ha sido aprobado por FDA. Sin embargo, en este estudio japonés, que incluyó 36 pacientes desde los 6 meses hasta los 5 años, ellos evaluaron la seguridad
de usar salmeterol con fluticasona, 100 microgramos sobre 50 de salmeterol, ¿no? 2 veces por día, por 12 semanas, ¿no? Intentando ver justamente si van bien y qué tan bien será seguro usar en niños pequeños esa combinación, que no ha sido aprobada por FDA todavía. ¿Y qué se observó? Se observó que en la medida que pasaba el tiempo hacia las 12 semanas, ¿ok? La función pulmonar y los síntomas de asma iban mejorando con la combinación en comparación con aquellos pacientes que recibían fluticasona 2 veces por día, ¿no? Entonces no se vieron efectos adversos, hubo una mejoría de síntomas, un mejor control del score de síntomas, menores visitas no programadas al pediatra o al neumólogo pediatra, no hubieron menores exacerbaciones y una mejor calidad de vida en estos pacientes que usaban la combinación y que eran menores de 5 años, lo que nos viene a decir que probablemente en un futuro ya se pueda usar la terapia combinada en menores de 5 años, ¿no? Garantizando un mejor tratamiento. Sabemos que cuando un niño no controla síntomas con corticoides inhalados a dosis bajas, tenemos 3 opciones en el niño mayor de 5 años. Usar, agregarle montelukast, agregarle un LABA o duplicar la cantidad de corticoide inhalado. De esas 3 opciones, la mejor es agregarle un LABA, ¿no? Para este estudio, por ejemplo, el LABA sería el salmeterol, pero eso ha sido probado solamente a mayores de 4 años. Sin embargo, este estudio podría ser el inicio para demostrar que también se puede usar en menores de 5 años. Esto es un estudio ya para tenerlo como antecedente que demuestra que el emplear corticoides inhalados combinados con un LABA, tanto como salmeterol con fluticasona en el estudio GOL o en el estudio FACET, que lo usaban formoterol con budesonida, era mucho mejor que solamente usar corticoide inhalado al doble de dosis. Basado en esta percepción, ¿okay? Se pretendió ver si es que ese mismo medicamento, corticoide inhalado con LABA, puede ser utilizado como terapia de rescate y de mantenimiento a la misma vez, en vez de usar dos inhaladores distintos, ¿no? Porque los niños a veces usan salbutamol cuando tienen síntomas y aparte el preventivo. En los estudios de STAY, COMPASS y AHEAD, que incluyeron la combinación de formoterol con budesonida y salmeterol con fluticasona, usaron tratamiento de mantenimiento como rescate con estos aerosoles. Lo que se vio es que la terapia intermitente de rescate y de mantenimiento era útil y funcionaba solamente en aquellos que tenían la combinación formoterol con budesonida o beclometasona con formoterol, pero no en salmeterol con fluticasona. A ese uso de mantenimiento como rescate se llamaba terapia MART. La terapia MART ha demostrado que usar un mismo medicamento como mantenimiento y como rescate es mucho mejor que usar el corticoide inhalado separado de un bronco de acción corta como salbutamol, ¿no? Y eso también aumenta la adherencia y ha sido demostrado en estos 3 estudios, ¿no? Entonces lo que Gina recomienda ahora para los pasos 3 al 5 es también, si se puede, y si el niño tiene más de 12 años, que es donde se puede usar la terapia MART, usar la combinación de formoterol con budesonida o beclo con formoterol para poder evitar así usar 2 aerosoles y mejorar el control del asma. ¿Okay? En pasos mayores, como el paso número 5, el usar Respimat, que es tiotropio, ¿no? Que es un antimuscarínico de acción prolongada. En ese estudio se empleó tiotropio a 1.25, 2.5 y 5 microgramos una vez por día, agregada al corticoide inhalado, ¿no? Con el objetivo de reducir la cantidad de corticoide inhalado y mejorar síntomas y evitar exacerbaciones. ¿Qué se observó? Se observó que el empleo de tiotropio en estos pacientes era mucho mejor que el no darle tiotropio, ¿no? La mayoría de pacientes mejoró cuando usaban cualquier cantidad de tiotropio de 1.25 hasta 5 microgramos, pero la mayoría tuvo una mejor respuesta cuando usaban tiotropio en la dosis de 5 microgramos, ¿no? Esto en niños, ¿no? Es muy importante tenerlo en consideración porque podríamos utilizarlo como un mecanismo o como un medicamento que reduzca la cantidad del corticoide inhalado que se puede usar, que puede tener efectos adversos y así controlar mejor el asma. Vale la pena decir
También que el tiotropio puede usarse combinado con corticoide inhalado solamente y ya no como terapia de adición a un corticoide inhalado con LABA. Vitamina D es una de las agentes terapéuticos que se ha empleado desde hace mucho tiempo y ahora en una revisión Cochrane se observa que el empleo de vitamina D en dosis de 400 unidades al día hasta 1600 por día pueden evitar exacerbaciones, ¿no? Con buen nivel de evidencia pueden disminuir las visitas a las emergencias, hospitalizaciones, ¿ok? Y pueden provocar un mejor control de síntomas. Entonces, darle vitamina D a aquellos pacientes que no se controlan bien o de forma adecuada va a ayudar a controlar los síntomas por el efecto inmunomodulador que tiene esta vitamina a nivel bronquial. Acitromicina, en este estudio ACISAT, ¿no? Fue usada para también evitar usar mucho corticoide inhalado en aquellos pacientes que se encontraban en el paso número 5 del GINA, ¿no? El objetivo fue justamente dar acitromicina para evitar exacerbaciones o infecciones. Sin embargo, tenía el antecedente de que la acitromicina es un antineutrofílico, ¿no? Que podría ser útil, pero en el endotipo neutrofílico y no eosinofílico. En este estudio se usó de dobles ciegos en 110 pacientes de 18 a 5 años que se encontraban en el paso número 4 o 5 del GINA, que tenían la característica de usar más de 1000 microgramos de fluticasona por día, ¿no? Se usó acitromicina 3 veces por semana por 26 semanas, ¿ok? Y el objetivo fue evitar las exacerbaciones de asma o infecciones, y el segundo objetivo fue ver cómo mejoraba la calidad de vida y la función pulmonar. Se observó que no hubo diferencias significativas en la reducción de síntomas, en la mejoría de función pulmonar, ¿no? Cuando usaba acitromicina, pero cuando se desglosaba a cada paciente según el endotipo neutrofílico y eosinofílico, sí hubo diferencias significativas en aquellos que tenían un endotipo no eosinofílico, ¿no? Es decir, el fenotipo neutrofílico, ¿ok? Sí mejoraba usando acito 3 veces por semana por 26 semanas. Estudios posteriores a este han demostrado que la acitromicina también podría ser útil para el fenotipo eosinofílico, ¿no? Con el objetivo de reducir, uno, los síntomas de asma, segundo, mejorar la función pulmonar y tercero, reducir la cantidad de corticoides inhalados. Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 5. En 2 pacientes pediátricos se ha visto que ha habido respuesta, ¿no? Con un mejor control de síntomas en aquellos pacientes que no respondían a corticoides inhalados. Imaginamos que para los casos en los que se encuentran en el paso número 5 de la enfermedad, los biológicos van a ser un arma con buena, digamos, percepción de que van a controlar mejor los síntomas en esos pacientes. Entonces, para concluir, hay que tener en cuenta que el Perú y sobre todo Lima tiene una elevada prevalencia de asma. Un adecuado manejo de la enfermedad reduciría la cantidad o las cifras alarmantes de descontrol que existen según GINA, ¿no? Que están cercanas al 2 o 5%, según los estudios AIRLA que hemos visto. Hay que considerar que el remodelamiento pulmonar debería ser tomado en cuenta en las terapias actuales, ¿no? Del asma infantil, y así garantizar un buen control de la enfermedad. Que existen diferencias en el actual enfoque de manejo del asma para el niño, ya sea menor o mayor a 5 años, y se debe tener mucha consideración al momento de elegir el dispositivo a inhalar, ¿no? Porque la cantidad del medicamento va a depender, que se va a depositar en la vía aérea, va a depender de la edad. Que existen nuevas terapias para el asma pediátrica y que la mayoría ahora está enfocada para el asma moderado o severa, que se encuentra en el paso número 4 o 5 del GINA. Que hay que hacer más estudios con un mejor nivel de evidencia, con mayores poblaciones, para poder garantizar, ¿no? Y poder demostrar la verdadera efectividad de nuevas terapias, como por ejemplo usar corticoide inhalado con un LABA en aquellos niños menores de 5 años, acitromicina, tiotropio y aquellos medicamentos de partículas extrafinas que van a hacer que nuestros niños tengan un mejor control de síntomas. Eso es todo lo que venía a decirles. Espero que la charla les sea de provecho. Abajo está mi email si ustedes necesitan algún tipo de consulta, ¿ok? Y hay un grupo en Google donde se descargan algunos artículos importantes, interesantes de neumología pediátrica. Muchas gracias.